En este vídeo te voy a mostrar toda mi empresa por dentro. Voy a abrirlo como si fuera un libro y vas a poder ver las diferentes estrategias que hemos estado haciendo. La empresa es Emprende Aprendiendo y el objetivo de este vídeo es poder contarte mis lecciones, lo que hemos aprendido, lo que hemos dejado de hacer, y también voy a ser un poco egoísta, también lo hago un poco por mí para acabar de repasar las lecciones y dejarlas en un sitio donde pueda incluso yo volverlas a ver. ¿Para quién es este vídeo? Dos tipos de perfiles. Eres una persona con una marca personal, eres un creador de contenido y quieres crear un proyecto fuera de tu marca personal aprovechando la influencia que ya tienes. Este vídeo te va a encantar. Dos, eres un entusiasta de los negocios digitales y quieres ver por dentro cómo funciona uno y sobre todo meterte dentro de la mente mía, por así decirlo, y entender qué hemos hecho, por qué hemos hecho ciertas cosas, qué lecciones hemos extraído. Eso te va a ayudar mucho, quizá no para hacer el mismo negocio que yo estoy haciendo, pero sí para transferir ese tipo de lecciones a tu propio negocio. Así que esos dos perfiles, muchísimo valor. Obviamente, si quieres entretenerte y ver por dentro las 1000 errores que hemos hecho, también te va a gustar. Así que, sin más dilación, vamos a empezar por el principio. Emprende Aprendiendo nació como una respuesta a los casos de empresa típicos de la universidad. Yo hice administración y dirección de empresas y ahí algo muy común era darte un caso de empresa de 15 páginas y te decían léetelo para la semana que viene. Tú venías con el caso leído y te hacían preguntas sobre él. Y yo siempre he pensado, tanto en el colegio como en la universidad, que aprender con vídeo hubiera sido muchísimo mejor. En esa época no había YouTube, o si había, no habían este tipo de vídeos, y a mí me hubiera encantado aprender historia del arte, negocios, economía a través de vídeo. Eso para mí era fascinante porque siempre he sido muy visual y un poco cuando nos dimos cuenta, bueno, yo me di cuenta que en mi canal de YouTube funcionaba los vídeos y empezaban a tirar, en este canal en el que estás ahora, dije, oye, ¿por qué no crear un canal con una academia, con un proyecto en conjunto, con casos de empresa como estos, de Emprende Aprendiendo? Pues bien, empezamos hace 6 años y desde el principio lo que hacíamos era al final de cada vídeo decir que dábamos un regalo extra, 8 modelos de negocio, un PDF, si nos dejabas el email para que te lo pudiéramos mandar por email. Aquí veis que tienen un montón de visualizaciones los vídeos del principio, pero tengo que decir que al principio donde más visitas teníamos era en Facebook, no en YouTube. En esa época en Facebook cada caso que subíamos teníamos 4, 5, 10 millones de visitas. Increíble. Y ahí empezamos a captar un montón de emails de personas. Fijaros que al final subíamos los vídeos y Facebook, YouTube, donde fuese, conseguíamos con un lead magnet de 8 modelos de negocio los correos de la gente. Con estos correos, en muy poco tiempo, en 6 meses o así, conseguimos 74.000. Wow, me ha salido un poco alargado, 74.000 correos de personas interesadas en modelos de negocio, es decir, interesadas en formarse sobre estas cosas. Esto es replicable para cualquier otro sector. Siempre que pongáis contenido, tener un lead magnet, tener una forma de conseguir ese contacto es muy interesante. ¿Cuál fue mi error? Que no mandé ni un correo a las personas con las que me habían descargado los 8 modelos de negocio. Es decir, nosotros decíamos que pusieses el email para conseguir el 8 modelos de negocio, en la siguiente página ya te dábamos este PDF y no te enviábamos ningún correo. Eso fue un error garrafal, porque al final, el momento en el que fuimos a enviarlo, el primer correo, Google nos penalizó mucho porque dijo, oye, ¿quiénes sois para enviar estos correos? No solamente eso, sino que el proveedor de emails, que era MailChimp en su día, nos dijo, oye, ¿de dónde has sacado tus 74.000 correos? ¿Cómo es que no les envía un correo de bienvenida a toda esta gente? Es más, a día de hoy ya hay buenas prácticas que directamente lo que tendríamos que haber hecho es confírmame que quieres recibir correos a partir de ahora. Por lo tanto, aquí aprendimos, hay que hacer un seguimiento, aunque sea poquito, un correo a la semana, poniendo al día sobre las diferentes cosas que están pasando en tu empresa o en el mundo o el tipo de contenido que ese avatar de cliente, es decir, ese cliente potencial, querría ver. Eso, lección, vamos, aprendidísima. ¿Y qué pasó con Facebook, que teníamos tantos millones de visitas ahí? Pues bien, que de un día para otro Facebook cambió la política y dijo, ahora
vamos a hacer que la gente vea más contenido de sus amigos y no tanto de páginas como la nuestra, y pasamos de tener millones de visitas a tener decenas de miles, literalmente. Por suerte, ahí aprendimos otra gran lección, y es que no puedes casarte con una plataforma. Es decir, tú tienes que usar las plataformas de las redes sociales para llenar tu propia lista de correos. O sea, el tráfico hay que entender muy bien de quién es. YouTube, Facebook, no es tu tráfico, no son tus suscriptores, te están prestando esos suscriptores. Por eso, esa estrategia de pasar la gente a tu propia lista de correos. Esa para mí fue una lección increíble, y también aprendimos a no casarnos con las redes, ser muy moldeables, ser como agua, ¿no? Por así decirlo, y encontrar siempre los nuevos sitios donde las redes sociales te permitan y te presten mejor ese tipo de clientes. Un pequeño truco que encontramos es que cuando una red social saca una nueva función, los primeros en hacer contenido ahí suelen generar más visitas porque esa red social promociona esa nueva función. Esto pasó con, por ejemplo, Stories, esto pasó cuando empezamos a poner anuncios en las Stories de Instagram. Fuimos los primeros en poner anuncios y conseguíamos clientes por 1 o 2 euros. Increíble. Por lo tanto, algo que aprendimos es a surfear muy bien esas nuevas redes sociales y siempre acabar transfiriendo esa comunidad a un sitio donde tú puedas contactar siempre a esa gente que tiene que ver con los emails, los correos. Ahí es donde tú tienes una relación directa con la gente que se ha suscrito. Bien, ¿y cuál fue la forma de monetizar de este proyecto? Porque de YouTube, de anunciantes, te puedes ganar muy bien la vida si estás tú solo, pero si quieres un equipo y quieres escalar el negocio, solamente con lo de YouTube, por lo menos en habla hispana, es muy difícil generar un equipo, etc. Entonces, nuestro modelo de negocio al final lo que queríamos era el tema de la educación. Tanto a mí como a mi socio en ese momento y mi equipo nos encanta el tema de enseñar, el tema de transmitir conocimiento, y lo que hicimos fue montar una academia. Y para que os hagáis una idea, el 80% de la facturación del proyecto venía por la academia y el 20% venía de lo que se generaba por YouTube AdSense, promociones que hacíamos de otras marcas. Trabajamos con marcas como Shopify, trabajamos con marcas de diferentes estilos con las que íbamos trabajando puntualmente, pero el grueso venía de la formación. El problema de la formación es que al final dependía bastante de mí, porque o yo era el profesor o, aún peor, traíamos a profesores de fuera y teníamos que compartir lo que se estaba generando, y encima no se vendían también esas formaciones como las que yo hacía. Y acabamos terminando en un caos organizacional tremendo. ¿Por qué? Porque cada mes lanzábamos una nueva formación. Y el problema de estar lanzando nuevas formaciones cada mes es que al equipo le vas generando estrés y caos. Estas son las cosas que, también veremos en profundidad que hemos aprendido ahí. Pero lanzar nuevos productos, lanzar nuevas cosas constantemente, es verdad que la novedad genera más ventas, pero al equipo y al sistema que estás creando, que es tu empresa, le estás poniendo un estrés tremendo. Y llega un punto en el que ya no solamente es crear el nuevo producto. Ese nuevo producto tiene que tener un marketing, tiene que tener un embudo de ventas, tiene que tener una forma de comunicarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso va provocando que tengas que o crecer en equipo, crecer en estructura, y al final creces en caos, a no ser que sepas muy bien cómo gestionarlo, que en mi caso no era el caso. Yo no soy muy bueno gestionando y organizando, soy muy bueno creando nuevas cosas, etcétera. Pero este tipo de organización, en nuestro caso, fue un caos tremendo. Aun y con todo, acabamos llevando el negocio a 7 cifras anual, con altos márgenes de beneficio, pero yo en esta etapa notaba que no podía más, porque las formaciones dependían de mi marca personal, dependían de mí literalmente. Cada vez teníamos que reinventarnos, crear nuevas formaciones, crear nuevos embudos de venta. Invertíamos bastante en publicidad, siempre buscando el nuevo sitio donde poder poner dinero en publicidad, etcétera, ¿no? Y yo veía que era una rueda en la que yo no podía salir de aquí. Y aquí es donde me di cuenta de los diferentes roles que se tienen en una empresa. O sea, yo me di cuenta al final que sí, que yo estábamos generando mucho con el negocio, pero siempre me hacía la pregunta, ¿qué pasa si yo mañana me voy? Esto no es un negocio, es un trabajo
con ayudantes y que escalo muchísimo si estoy yo constantemente haciendo los vídeos del canal, pensando en nuevos anuncios, etc. Y esto es algo que seguramente a muchos otros empresarios os debe de haber pasado, de decir, oye, yo estoy aquí siendo el que tira del carro y mi sistema, mi empresa, sin mí no funcionaría, ¿no? Entonces, eso realmente es un trabajo súper bien pagado con ayudantes, por así decirlo. Y no solamente eso, sino que empezamos... O sea, yo pensaba que el problema era que mi empresa se pareciera más a una empresa y entonces empezamos a invertir en más personal, en tener unas oficinas, en un montón de costes que realmente no estaban haciendo mover el negocio. Y es porque literalmente no sabía, no conocía realmente cómo hacer que mi negocio pasase a otro nivel. Y seguramente lo que tendría que haber hecho y pensado es que tenía que bajar la facturación para encontrar al final el modelo de negocio claro, conciso y persistente que no dependiese de mí, que esto es... Al final del vídeo veremos que esta es la nueva etapa en la que estamos. Pero esto es un problema que realmente nos hizo sufrir mucho y precisamente por este problema fue que en 2019 nos fusionamos con otra empresa que parecía que sabían perfectamente cómo hacer esto que yo os cuento, el crear sistemas y procesos para que la empresa fuera sin nosotros. Al final no acabó saliendo como nosotros pensábamos, por diferencias de los diferentes socios, fue un caos. Al final, si te estás fusionando con una empresa y no tienes las cosas muy claras, un consejo que yo siempre doy es probad de hacer un proyecto juntos antes para ver cómo os manejáis frente al estrés, cómo os manejáis frente a situaciones difíciles antes de fusionarlo todo. Por suerte, la desfusión fue relativamente sencilla y rápida, porque al final, después de un año, 2020, a finales de 2020, ya no estábamos juntos, pero fue un golpe muy duro para la empresa, porque llevábamos un año promocionando los productos de la otra empresa y nos quedamos con una empresa, con un equipo muy grande, con unos costes fijos muy grandes, con unos productos que no habíamos estado nosotros mejorando durante mucho tiempo y estuvimos un tiempo en el que la empresa, esto ya os hablo de 2021, que rápido hemos pasado, en el que teníamos un equipo muy grande, unos costes fijos muy grandes, perdíamos dinero cada mes, aún que vendíamos y facturábamos, y ahí fue donde tuve que tomar una de las decisiones más difíciles que he tomado a día de hoy. La decisión que tuve que tomar fue la de despedir a casi toda la plantilla. Nos quedamos en un equipo muy, muy pequeño y es que literalmente yo notaba que me ahogaba. O sea, notaba que estaba en un pozo en el que cada vez que miraba hacia arriba se me hacía cada vez más grande. Porque lo intentamos todo, lo primero que hicimos fue mejorar producto, mejorar los sistemas, simplificar, pero aún así el equipo era demasiado grande. Los costes fijos al mes creo que eran unos 50.000 euros. No había forma de salir de ese pozo. Y notaba que tenía la sensación anterior de la de que yo dependía todo de mí, pero además esta vez con una mochila tremenda. Y llegó un punto que fue como, además caí en una especie de ansiedad, depresión, en la que no veía forma de salir de ahí, perdía dinero todos los meses y sabía cuál era la decisión que tenía que tomar, pero era tremendamente difícil y cada vez la prolongaba más. Hasta que llegó un día que dije, o hago esto o voy a tener que cerrarlo todo. Y por el proyecto, por todo, me armé de valor. Fue una decisión muy difícil, pero era lo que tenía que hacer. Nos quedamos con un equipo muy pequeñito de dos personas, o sea, yo y dos más. Bueno, al principio yo y tres más. Y con ese equipo lo que decidí es rehacer nuestro producto estrella, Silex, que es el curso de emprendimiento. Estuve como 3 meses rehaciéndolo, o sea, mejorando el producto. Se lo regalamos a todo el mundo que había comprado la antigua versión. Eso era como una forma de crear un karma con la comunidad otra vez, de decir, oye, mira, vamos a hacer las cosas lo mejor posible, poco a poco, arreglando poquito a poquito cada bloque de la empresa y además sin toda esa mochila que teníamos antes, ¿no? O sea, podíamos hacer acciones en las que no eran cortoplacistas. A veces cuando tienes un equipo muy grande, tu cerebro empieza a tomar decisiones cortoplacistas para generar dinero, para pagar el equipo. Yo lo que necesitaba era
largo plazo, dejarnos pensar, dejarnos aposentar las cosas. Conseguimos un sponsor que nos volvió a dar ingresos y a volver a generar beneficios. Estábamos bien, estábamos tranquilos y eso nos permitió un espacio para pensar, algo que yo creo que al final todo empresario necesita. En este periodo de pensar no solamente pensé, sino que también leí un montón y pasé una fase de investigación, de escuchar muchos podcasts, leer webs, me apunté a un montón de membresías de tendencias, de ver hacia dónde iba el mundo, a ver qué podíamos crear, hacia dónde podíamos llevar la empresa, ¿no? Una de las cosas que me chocó mucho es, en uno de los libros que leí, hablaba de este tipo, estas 4 formas de ver la empresa: artista, operador, empresario y consejero. Fue algo que en ese momento me chocó mucho porque me venía justo lo que me había estado pasando. Es decir, yo había sido un artista y un operador. No había pasado a las siguientes fases. El artista es esa persona que crea productos y servicios y le encanta crear esos productos y servicios. Steve Jobs, por ejemplo, en su primera etapa fue un gran artista y es más, eso le costó el trabajo en Apple, porque estaba tan enfocado en producto que todo el tema de la empresa se lo dejaba de lado y literalmente lo echaron por eso, porque era un artista que no tenía la habilidad de empresario o operador. Más tarde volvió a Apple con otra visión de haber tenido experiencia en otras empresas y ya tenía esta visión de empresario operador. El artista es la persona que se enamora del producto y servicio. Yo me enamoro de crear formaciones. Este vídeo, por ejemplo, no te voy a vender nada luego. Esto es por amor al arte. Esto es algo que a mí me llena. Es mi vena artística que necesito saciarla de alguna manera. Tú, a lo mejor eso tiene que ver con crear tiendas. A lo mejor otro es crear un producto en concreto. No lo sé. Haces una mejor versión de una cartera, ¿no? Y te encanta coser la tela, hacerlo. Eres un artista, o sea, todos tenemos esa vena artística. Algunos la explotan mucho más, algunos la tienen mucho más que otros. Para mí era la creación de formaciones, la creación de vídeos, que era algo que me llenaba mucho. El operador es el que lleva el día a día de la empresa, es el que se cerciora de que la empresa no falle. O sea, al final una empresa tiene que crear productos y servicios y el operador es el que se encarga de que toda la maquinaria de la empresa funcione para que esos productos y servicios siempre salgan de la mejor calidad posible y que haya una cierta predicción clara de que van a salir bien. En mi caso, yo, Gerardo Royes, de mis mejores amigos, y fue quien me ayudó a que Emprende Aprendiendo fuese esta empresa que hiciese esos productos y servicios que salieran bien. Era mi operador. Pero no teníamos ninguno el sombrero de empresario o consejero, que aquí he puesto consejero, pero es consejero. Y estos 2 roles para mí son los que realmente tenía que explorar, tenía que aprender a ponerme ese sombrero. El empresario es el que ve la empresa ya como un sistema, como un aparato fuera de él en el que él no opera. El empresario tiene que entender cuáles son los mecanismos de la empresa y se tiene que hacer preguntas muy distintas a las que se haría un artista o un operador. El empresario, yo cuando me pongo el sombrero de empresario, es de los que más me cuesta porque a mí me gusta solucionar las cosas a base de hacer. Necesito hacer cosas para ver que pasan cosas. El empresario no es el que hace. El empresario es el que se hace preguntas sobre la empresa, el que analiza la empresa desde fuera, el que es el arquitecto que sale de la empresa y desde arriba empieza a ver cómo están organizados los sistemas y procesos y cuando toma acciones, que esto es muy importante, no son acciones para que la empresa en un momento dado traccione. Son acciones para mejorar los sistemas y procesos de la empresa para que la empresa, el sistema, luego sin él, traccione. Muy distinto. Yo esto sí que era algo que había leído, había visto por ahí, pero no lo había interiorizado. Hubieron varios libros que me hicieron entrar en el rol de empresario y entenderlo mejor. Uno de ellos es Work the System by Sam Carpenter. Os lo dejaré en los enlaces, sin link de afiliado ni nada, o sea, es para vosotros. Y ahí empecé a entender cómo funcionan los sistemas. ¿Cuál es la importancia de los sistemas? La historia básicamente te lo dice, te dice crear sistemas relativamente sencillo, vas a tener que hacerlo en diferentes fases, etcétera, pero el resto del libro se te pasa el libro contándote historias con las que te sientes muy
vinculado, es decir, te habla de estrés, te habla de que los operadores estamos todo el día apagando fuegos y eso nos hace que nuestro ego incluso suba, ¿no? Nos sentimos importantes al hacer cosas. El empresario no hace tantas cosas, el empresario tira para atrás y analiza el sistema y los procesos. Y sí, se está a tiempo al principio, cuando hace cosas no es para ver resultados inmediatos, sino que lo que hace es mejorar el sistema en sí de la empresa para que sea más predecible y que genere más valor de forma predecible a largo plazo. Después de leer esos libros y analizar muy bien cómo tenía que ser mi empresa, lo que hice fue durante 2 meses encerrarme y crear los sistemas y los procesos en Notion de mi empresa. Básicamente aquí tenemos la documentación, tenemos el plan estratégico, principios generales operativos, procesos. Esto no voy a entrar en detalle, pero básicamente todo lo que se hace en la empresa tiene un proceso, desde cómo nos comunicamos hasta cómo crear un proceso, porque claro, si no los acabas creando todos tú, al final has de crear la máquina que cree máquinas, que ya es algo un poco complicado, pero básicamente es eso, tienes los procesos de cómo hacer todo, customer experience, segmentación, todo lo que se haga de forma repetida en la empresa, se crea un proceso. No hay que ser hiper estricto porque no hay que romper la innovación, pero esto es ponerte el sombrero de empresario. Entonces, esto además es algo muy interesante porque cuando empiezas a hacerlo, empecé a entender los diferentes roles que habían en mí como dueño de empresa. Cuando me entraba la vena artística, por otro lado, me ponía momentáneamente el sombrero de empresario y decía, vale, si vas a hacer esto ahora, porque te apetece mucho hacerlo para la empresa, ¿cómo se replica esto? ¿Cuál es el sistema? ¿Por qué no pensamos desde arriba? ¿Por qué no nos elevamos y vemos si esto tiene una forma de replicarse que tenga sentido y genere valor para la empresa a largo plazo y no solamente sea algo cortoplacista, ¿no? Entrar en este tipo de roles fue algo que me sirvió un montón. Y luego, por último, el tema del consejero. Esto no puedes ser tú el propio consejero para tu empresa, a no ser que ya tengas un director de empresa que sea quien te la lleve. Tú sí que puedes tener el rol de consejero en el momento en el que ya te vas de la empresa y tú aconsejas al que está ahí. Por ejemplo, Gerardo, mi socio, acabó yéndose a Leader Summaries y toda la parte de mis empresas de libros, y ahí él es el director ejecutivo y yo soy su consejero. Es decir, ahí yo sí que aconsejo a mi propia empresa, donde Gerard tiene un porcentaje de la empresa sigue siendo mía, pero yo no la opero. Entonces yo ahí no tengo ni el rol ni de artista, ni de operador, ni de empresario. Tengo el de consejero. Gerard, vamos hablando una vez por semana, cada 2 semanas, y yo le doy consejos, pero no mando ya ahí. En tu propia empresa, si tú eres el empresario, tener consejeros pueden ser amigos, puede ser gente de confianza. Yo tengo otro amigo, Gonzalo Zaonero, quien tenemos una relación muy bonita desde hace mucho tiempo, pero yo le he enseñado a que la mejor forma de darme consejos es siendo totalmente honesto, transparente y diciéndome lo que otros no me van a decir. Entonces con él confío mucho y este consejo me dice las cosas tal cual las piensa, ¿no? Esto en una empresa cuando escala acaba siendo la Board of Directors, que en inglés sería pues la junta de accionistas, por así decirlo, el consejo. En el consejo pues son 8 o 10 personas o 7, siempre un número impar, mejor, que básicamente os reunís cada mes, cada cuatrimestre, y básicamente se van proponiendo cosas de la empresa y te van dando consejos. Esto se hace porque muchas veces el que está metido en la empresa tenemos ideas de cosas que parece que son ideas espectaculares y luego son un error tremendo. Y la mayoría de veces la empresa acaba incurriendo en deudas que se llaman así, deudas por haber tomado malas decisiones, porque el CEO, el empresario, se motiva, le encanta la vena artística y acabas haciendo cosas que no crean valor de empresa a largo plazo. Satisfacen a corto plazo quizás una necesidad, pero a largo plazo no lo crean. Y son cosas que con un punto de vista externo podrías no haber hecho, porque viene alguien y te dice, oye, esta idea está muy bien, pero ¿y si hacemos lo que ya funciona mejor? Muchas veces lo nuevo, las cosas que parecen brillantes e increíbles, parecen espectaculares, pero luego
incurren en un montón de problemas porque dejas de lado lo que ya funcionaba para centrarte en una cosa nueva y hay cosas que no sabes y te emociona un montón lo nuevo, pero abres puertas y te das cuenta de que no es tan bonito porque hay cosas que no tenías ni en cuenta. En cambio, cuando ya estás trabajando en lo que a ti te funciona, es aburrido porque ya sabes lo que sabes, o sea, ya está ahí todo, ¿no? Y crees que lo nuevo no va a tener los problemas que tiene lo que ya estás haciendo. Y a veces es mucho mejor, a veces no, siempre es mucho mejor acabar llevando al máximo la propuesta de valor que tienes, mejorándola antes que empezar cosas nuevas, que esto era algo que yo no hacía. En este periodo de exploración no solamente vimos esto del artista, operador y empresario, sino que empecé a pensar en cuál era el modelo de negocio más interesante para Emprende Aprendiendo que pudiese la empresa sostenerse 100, 200 años. Y con una restricción, que no dependiera de mí ni la venta ni el producto. Esto es una restricción que me obligó a plantearme constantemente el rol de empresario. Es decir, ¿cómo puedo hacer que el producto no sea creado por mí, que la venta no sea yo, o sea, que no dependa de mi marca personal y que los canales de adquisición, tarde o temprano, o sea, los canales donde traemos nuevos clientes, no dependiesen de mí? Dados estos principios, si lo conseguíamos, sabía que el negocio podría perdurar sin que yo estuviera. Entonces, ese fue el reto al que me enfrenté. Me di cuenta buscando que en tema de contenido, porque al final tienes que simplificar e ir a la base de tu negocio. ¿Qué es Emprende Aprendiendo?, ¿no? Me preguntaba. Al final es una empresa de contenidos y ya hay empresas ahí de contenidos que han triunfado. Entonces empecé a investigar en Estados Unidos, en otros mercados, qué es lo que ya estaba triunfando. Y me di cuenta que habían un par de newsletters, es decir, newsletters es donde tú dejas tu correo y te van mandando cada día o cada X días información de diferentes tipos, que se habían vendido por millones de dólares recientemente. Una de ellas es Morning Brew, una newsletter que se vendió a Business Insider, o sea, se creó en 2017 y se vendió a Business Insider por 70 millones de dólares. Básicamente eran noticias como para millennials, formas de ver y consumir contenido de forma distinta, ¿no?, por así decirlo. Pero lo más curioso es que el core de su negocio era la newsletter, es decir, tú te apuntas y te van mandando el contenido a tu newsletter. Y esto, si os acordáis del principio, dije, oye, esto es súper interesante porque han basado todo su negocio en un elemento donde ellos siempre van a tener el control. Es decir, el control de que mañana Facebook te apaga el algoritmo y no pasa nada. Mañana YouTube te dice que te borra la cuenta y no pasa nada. Y igual que, por ejemplo, The Hustle se vendió, otra newsletter también de noticias, empresa, etcétera, se vendió a la empresa HubSpot, una empresa de software, por aproximadamente, dicen que entre 20 y 30 millones. Claro, ahí me di cuenta de decir, oye, punto número 1, cuando una empresa se vende, es que no depende del fundador. Para que una empresa se acabe vendiendo significa que el fundador, la marca personal que lo ha empezado, que a lo mejor ni tiene, ha conseguido venderse ese activo porque el activo de por sí ya tiene valor. No necesita que esté esa persona ahí todo el rato. Eso para mí fue increíble. Y claro, otra cosa era como es mucho más seguro comprar una base de datos de emails que además la gente abre constantemente, diariamente, porque estas dos newsletters son diariamente, los correos, que tienen una buena apertura de correos, porque es más seguro comprar ese activo que comprar canales en redes sociales que dependan de una marca. Porque yo siempre lo he pensado, si alguien me quisiera comprar Emprende Aprendiendo el canal de YouTube, a lo mejor hay un coste de que, oye, la gente a lo mejor me quiere ver a mí. Entonces aquí se me iluminó esa bombillita y dije, oye, vamos a investigar en profundidad esta tendencia de las newsletters. Esto es algo que a mí siempre me ha encantado, ver tendencias que están pasando en otros países o en otros sitios y traerlas a otros mercados, porque ahí creo que tienes una ventaja competitiva súper grande. Y me puse a investigar a fondo todo lo que tenía que ver con estas newsletters, estas y un montón más que han salido, como te puedes imaginar, en diferentes mercados. Pues bien, después de entender que lo que quería era montar una newsletter, literalmente, un poco copiando este formato de Estados Unidos, de estas newsletters que se crea un activo fuera de ti,
me puse a investigar todo tipo de softwares. Oye, yo había usado ActiveCampaign, había usado MailChimp, había usado un montón, pero me di contra Beehive, una plataforma que había empezado recientemente, y me puse a investigar de quién era, quién la había empezado, etc. Me di cuenta que la segunda persona que trabajó para Morning Brew, esta empresa que se haya vendido por 70 millones, era un programador llamado Tyler, que fue quien les hizo el plan de referidos. Es decir, una forma en la que creció muy bestia Morning Brew fue a base de que la gente refería a gente, compartía la newsletter, y a cambio Morning Brew, si llegabas a ciertos objetivos de gente referida, te daban pues pegatinas, camisetas, etc. Y este programador Tyler, cuando Morning Brew se vendió, decidió montar su propia startup, su propia empresa, que es Beehive. Es decir, todo lo que había aprendido con Morning Brew, todas las estrategias, todas las funciones, las iba a traspasar a su propio software. Y la verdad es que yo confié en el software, me puse a trabajar con él, y mucho mejor de lo que yo pensaba, porque al final nos hicimos amigos con Tyler, y literalmente yo le preguntaba por funciones o le decía cosas que creo que podían mejorar la plataforma, y él constantemente me daba, me respondía, y a la semana lo mejoraba y lo implementaba. Increíble. O sea, yo he estado en otras plataformas, en otros softwares, y claro, a lo mejor es porque eran mucho más grandes, pero aquí, al ser pequeños, literalmente hablaba con el fundador. Y cualquier cosa que yo le recomendaba y que él veía bien, lo implementaban. Y fue una relación de empezar a trabajar mi propia newsletter con ellos, y ver que la respuesta de cosas que queríamos implementar era increíble. Y al principio, ¿qué hicimos? Pues un poco copiar el formato que tenían estas empresas de Estados Unidos. Una newsletter que fuera una parte de actualidad al principio, noticias express sobre el mercado, sobre lo que estaba pasando, diferente tecnología, negocios, y una mini tendencia que te contábamos en la parte de abajo. Esto lo hicimos durante 6 meses aproximadamente, y la verdad es que la apertura fue muy buena. Pensemos que antes nosotros con los correos vendíamos formación, y claro, al final seguramente habéis visto este tipo de correos de te cuento una medio historia de algo y luego vente a mi masterclass o cómprame este curso. Y eso al final lo que hace es que la gente deje de abrir los correos. Para que la apertura de los correos suba, tiene que haber un branding de que en cada correo por lo menos haya algo muy potente de valor. Da igual si luego vendes o no, pero que la historia o lo que des de valor no sea la excusa para luego vender. Nosotros actualmente vendemos y luego veréis que estamos vendiendo. Pero que realmente encuentren valor en cada correo, y que el branding mental sea de, oye, yo abro el correo y lo que encuentro es interesante. Con este tipo de correos nosotros llegamos al 35% de apertura diaria, y empezamos con los suscriptores que nos venían del canal de YouTube y los que ya teníamos. Realmente teníamos unos 60.000 suscriptores o así. Y aquí fue donde yo me equivoqué, porque la forma de monetización que había pensado eran dos. Por un lado, los anunciantes, y por otro lado, una membresía pro. El problema de los anunciantes es que en habla hispana el público está bastante fragmentado, porque en nuestro caso, que nuestra fuente de adquisición principal era YouTube y las redes sociales, nos venía gente de México, de Chile, de España, de Estados Unidos, y para los anunciantes, como son de un país en concreto, no les interesa todo el mundo que esté, les interesaría que todo el mundo estuviera en México o en España, si la marca es de ese país. Si no, no acaban de convencerle. Y me di cuenta que para convencer a los anunciantes, el proceso era muy tedioso. Tienes que hacer reuniones con ellos, tienes que acabar de negociar cuánto te van a pagar. Me di cuenta que al final tendríamos que montar un equipo que solo estuviese dedicado a este tipo de actividades. Y aparte, poner anuncios en los correos harían que los correos tampoco fuesen tan apetecibles de abrir. Esta es la forma en la que monetizaban las de Estados Unidos. Pero me di cuenta de que en el mercado de habla hispana no era tan interesante como pensaba. Y en paralelo, que estaba abriendo también una membresía pro. Esta membresía pro, básicamente lo que me di cuenta es que nosotros donde más dinero hemos ganado es en surfear tendencias de negocio. Y estas tendencias de negocio muchas veces aparecen antes en mercados como en Estados Unidos, y
para los de habla hispana, encontrar esa información es de tremenda ayuda porque te avanzas al mercado y traes cosas antes que el resto. Por eso decidimos que cada semana íbamos a hacer un reporte de tendencia, de una tendencia en concreto, desde comunidades de pago a cursos por email, hemos analizado impresión 3D, podcasting, todas las nuevas tendencias, analizarlas en profundidad y crear reportes de tendencia para que los que estén suscritos puedan verlas. Aquí hablaremos de diferentes cosas. Por un lado, el precio al que lo pusimos al principio y el mecanismo de venta. El precio, al final, tenemos un precio que es de 100 euros por la versión plan empresario y 24 euros por la versión emprendedor. La versión emprendedor solo recibes el reporte y ya está. La versión empresario por 100 euros recibes un audio resumen mensual de los reportes y puedes acceder a una clase en directo con nuestro coordinador de los investigadores para hacer preguntas específicas. Vale, esto está bien, porque aquí saciamos dos tipos de personas que son los clientes que solemos tener, empresarios y emprendedores. El problema era la venta. Al principio, la venta no había escasez, no había una forma clara de que la gente tomase acción. Y aquí es donde volví otra vez a abrirme al mercado y dije, oye, ¿quién está haciendo esto ya muy bien? Y hubo un día que me apunté, porque me lo dijo un amigo, a la newsletter de Isra Bravo. Para quienes no conozcáis a Isra, es una persona, maravillosa y es muy buen copywriter. Y con su lista de emails, que tiene creo que 40.000 suscriptores únicamente, para lo que está generando, tiene una membresía de 100 euros al mes y tiene unas 1.500 personas apuntadas. O sea, algo está haciendo bien para que esta gente convierta. Y no usa anuncios en redes sociales, no usa redes. Todo es boca a oreja, escribe libros y tiene su web donde tú te apuntas y al final tú lo que pagas es por una membresía donde él te manda un audio cada sábado con lecciones sobre copywriting, sobre ventas, sobre negocio, etc. Pero a mí me interesaba saber cómo narices estaba convirtiendo tanto. Y en un email que él envió dijo, oye, si tienes una lista de emails de más de 40.000 personas, escríbeme. Yo le escribí, nos hicimos amigos, una persona maravillosa, y no solamente me apunté a su membresía, sino que también charlando con él, entendí cómo se tiene que generar esta venta a través del correo electrónico. Tiene que haber una tensión de compra, que esto es algo que yo usaba ya en el tema de vender cursos, pero no sé por qué no lo estaba usando a la hora de vender la membresía Pro. Antes de nada decir que los anuncios los acabamos descartando porque, como te decía, era tedioso. Y es mejor a veces centrarte en una sola cosa, poner el foco ahí, mejorarla, como decíamos antes. Entonces, la membresía Pro es lo que más ilusión me hace porque yo soy consumidor del producto. A estos investigadores les pagamos 1.000 euros por hacer una investigación que tardan de 2 semanas a un mes y yo soy el primero que consume esa información porque es como el reporte de la semana pasada fue de cursos por email, un tema que me fascina y es una tendencia. Algo que te fascina como producto ya es interesante y sobre todo que el producto ya no estaba relacionado conmigo. O sea, ni los correos los escribo yo, ni el reporte lo acabo haciendo yo, sino que pagamos muy bien a estos investigadores para que acaben encontrando la mejor información que puedan sobre ese tema en concreto. Y al final, gracias a Isra, lo que me di cuenta es que lo que hay que hacer es generar tensión de compra. Es decir, tú no puedes poner y decir, oye, en el momento en el que te suscribas a la membresía de 24 euros al mes, puedes acceder a todos los reportes. Porque entonces nunca hay un momento en el que la gente decide tomar acción. Siempre se va a poder posponer. Entonces cambiamos una cosa, con esta cosa cambió todo, fue, no, el reporte lo mandamos el domingo a las 7 p.m. Si no estás suscrito a la membresía antes de que llegue el domingo, el reporte te lo has perdido, porque no es que haya un sitio donde puedas acceder a todos los reportes, te lo mandamos por email. Y si no estás suscrito a esa hora, lo vas a perder. Por lo tanto, de alguna manera, se crea un embudo de ventas infinito. Es decir, nosotros captamos suscriptores nuevos con la propuesta de valor de la newsletter y a partir de ahí te vamos enviando un valor tremendo todos los días.
al final llega el fin de semana y se crea la tensión de compra de la escasez de «Hey, este día vamos a enviar el reporte. Si no estás suscrito, lo pierdes». Y de esta manera hay un incentivo, una tensión de compra de recibir este reporte en concreto y luego damos un montón de extras y de un reporte más todas las semanas para que te acabes quedando. Algo muy interesante que aprendí de Isra es que a la gente le cuesta comprar una membresía porque es difícil de entender. Lo que compra es la lección en concreto, es el reporte en concreto, y luego le das tanto valor y tantas cosas interesantes que se acaban quedando. Eso fue una rotura de cabeza de decir, vale, tiene que haber una escasez constante todas las semanas, una tensión de compra que además se puede hacer muy bien, muy elegante y simple para que no sea agresivo y que la gente diga, oye, estoy cansado, ¿no? Esto realmente nos funcionó muchísimo. Y otra lección de las muchas que aprendí de Isra es que es más importante una lista trabajada, muy fan de lo que haces, con poca gente, que ir a las masas y hacer que tu contenido sea muy suave para contentar a todo el mundo. Eso es un error. Es mejor un lenguaje más interesante, más bueno, que conecte más con la poca gente que te acabe siguiendo en plan fan, que no ir a las masas. Otra lección interesante. Bueno, como decíamos, el tema de los anuncios los acabamos dejando. Conseguimos por fin una escasez constante, una tensión de compra, pero el problema es que mucha gente decía que enviábamos demasiado contenido. Es decir, si te vas a nuestra página web, te das cuenta que antiguamente el formato que hacíamos era mucho contenido todos los días. Y eso teníamos que cambiarlo, porque de alguna manera la gente nos decía, oye, me estáis enviando un montón de correos con un montón de información y luego encima tengo que leerme un reporte de 15 o 20 páginas que me mandáis si estoy suscrito a la versión Pro. Entonces teníamos un problema de mucha información. ¿Y cuál es el problema cuando mandas mucha información? Pues que el churn, es decir, el churn es cuánta gente abandona la membresía todos los meses, aumenta, porque hay una cosa que en las membresías de contenido sucede, que cuanta más información das que menos consume la persona, le da la sensación de que se está perdiendo cosas y está pagando por algo que no aprovecha. Y eso es lo peor. En ese momento la gente decide, en vez de hacer más y ponerse al día, me voy y acabo con mi problema. Es decir, el problema se arreglaría si la gente se pusiera a consumir toda la información, pero dice, no, me olvido del problema. Me doy de baja y punto. Y hay que decir que en las membresías el churn es de las métricas más importantes, porque para simplificar, si tú traes 100 nuevos clientes todos los meses y a 100 euros, por así decirlo, esto luego lo tienes que dividir por el churn y le restas los referrals. ¿Vale? O sea, el porcentaje de churn y el porcentaje de gente que viene referida, porque esta gente no te está costando nada más, nada nuevo. En este caso, 100% serían 10.000, es decir, si cada mes traes 10.000 euros de negocio nuevo y tienes un 20% de churn, el límite de tu negocio, es decir, el tope de tu negocio, es 50.000. Es decir, para facturar 50.000 euros al mes vas a tener que estar todos los meses metiendo 10.000 euros de negocio nuevo y además no vas a crecer más de 50.000, aunque metas esos 10.000 nuevos, porque tu churn es del 20%. Si en cambio tu churn, o sea, qué porcentaje de gente se te va, lo bajases al 10%, literalmente has multiplicado el negocio por 2. O sea, ahora tu límite son 100.000. El churn, es decir, que la gente se quede y esté contenta, es de las cosas más importantes. Una membresía, en el fondo, te enseña a poner mucho foco en mejorar el producto. E igual que los marketers hemos aprendido toda la psicología de cosas que puedes hacer para vender más, es decir, yo esto lo comparo y digo, en marketing y producto, ¿no? En marketing hay 1000 ramificaciones de cosas que puedes aprender
cómo hacer webinars, cómo hacer Facebook Ads, cómo hacer mejores copies, cómo hacer 1000 cosas. Y aquí además todos cuando empezamos nos centramos aquí porque de alguna manera enseguida vemos los resultados. Hacer un mejor webinar hay más ventas, hay más resultados. Entonces tu cabeza dice, oye, si hago más marketing es mejor. Producto es más difícil, sobre todo cuando vendes un producto una sola vez. Porque de alguna manera, cuando vendes un producto solamente una vez, si haces un buen marketing ya es suficiente. Con tal de que no sea horrible y estés estafando a la gente, ya está bien. Pero en una membresía, como depende del producto que se queden, y que se queden es el juego, o sea, cuanta más tiempo se quede la gente, mejor va tu negocio, empiezas a entrenar tu cabeza a centrarte en producto. Y en producto resulta que hay las mismas cosas, la misma profundidad que en marketing. Es decir, puedes aprender de todo. Puedes aprender el Net Promoting Score, cuánto porcentaje de gente lo recomendaría a otros. Puedes aprender de psicología de este tipo de matices, de que cuanto más contenido das, peor. Puedes aprender qué es lo que realmente quiere la gente en una propuesta de valor, cómo consume tu producto la gente, por qué lo consume de una forma u otra, cuánto tiempo hay desde el momento que se inscriben hasta que perciban valor, cómo les tratas dentro de tu empresa, qué sensación tienen, qué experiencia de usuario tienen. 1000 cosas. Este precisamente fue una de mis epifanias de este año, de en vez de centrarme tanto en marketing, empezar a adentrarme en producto. ¿Por qué? Porque, oye, está claro, cuanto más tiempo se quede la gente, mejor. Porque el negocio, el límite del negocio será mayor. Es decir, si ahora vamos a un caso extremo y vamos a poner que el churn es del 0,02, tendríamos que dividir 10.000 entre 0,02. Es decir, el límite del negocio sería $500,000 al mes si consiguieses un 2% de churn. Obviamente tardaríamos muchísimo en llegar al $500,000 al mes porque estamos solamente metiendo 10.000 euros de negocio nuevo. Pero para que veáis el desbloqueo mental que te puede hacer esto. Y precisamente este cambio de marketing a producto no fue fácil porque yo toda la vida lo que he hecho bien a nivel de emprendimiento es marketing. El canal de YouTube, Facebook Ads, siempre que hay nuevos sitios donde poner contenido, vamos allá. Y de alguna manera pensé que la forma de escalar el negocio era más marketing. Y si te fijas, esto es hace un par de meses, esto eran los suscriptores mensuales que estábamos trayendo todos los meses. Increíble. O sea, 62.000 y mi idea era escalar a 100.000 al mes. ¿Cómo lo hacíamos? Con diferentes fuentes de adquisición. Esto además, con esto me cercioré de que yo no era la única fuente de adquisición. Obviamente mi canal de YouTube era una fuente, pero venía más gente de otros sitios que de mí. Por ejemplo, empezamos a trabajar con influencers. ¿Ves? Esto que pone website colaboración, no soy yo quien trae este tráfico, son otras personas. Empezamos a poner anuncios en Facebook, pero en algunos salía yo, en muchos otros no. Hay una cosa que se llama User Generated Content, que es que puedes ir a Fiverr o a cualquier plataforma y hay personas que si buscas UGC, User Generated Content, hacen anuncios por ti. Entonces hay actores que estaban haciendo anuncios para la newsletter. Luego también trabajamos con influencers. Algunos les pagábamos por vídeo, otros por cada suscriptor que traían y algunos incluso les pagábamos por usar su marca y nosotros poner anuncios con su marca. Y eso escalaba muchísimo porque poníamos esos anuncios hacia su público, a gente muy conocida que de repente estaba promocionando nuestra newsletter. Hicimos un montón de diferentes estrategias. Ya veis que, bueno, aquí ya demostré que por lo menos en crecimiento no dependería de mí el negocio. Porque aquí de los 62.000, a lo mejor hay 15.000 o 10.000 que venían directamente por poner mi cara. Pero aún teníamos el problema de demasiado contenido, churn alto. Y para arreglar el producto, o sea, para que mi mente se fuera a producto, no podíamos tener todo esto de marketing abierto y empezar a pensar en producto con 1000 variables. Porque al final, cuando tienes una empresa pequeña y eres tú contra la empresa y tú eres el empresario, tu foco está dividido en muchos sitios. Y cuando vas escalando no pasa nada porque vas delegando cada parte. Pero en este caso, yo estaba gestionando
no sé cuántas fuentes de adquisición distintas. Y tomé la decisión de eliminar fuentes de adquisición, por lo menos frenarlas. O sea, frenamos Facebook Ads. En Facebook Ads nos estábamos gastando como 30.000 euros al mes. Frenamos nuevos usuarios, nuevos influencers, etc. Nos quedamos solamente con las fuentes orgánicas, es decir, YouTube y un par más, aunque YouTube incluso frenamos un mes, para que la mente, literalmente cuando apagas cosas y dejas de hacer cosas, empiezas a pensar mejor en otros aspectos del negocio. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Oye, vamos a simplificar. En vez de enviar tanto contenido entre semana, vamos a centrarnos en simplificar la propuesta. Y ahora la propuesta, en vez de noticias y 1000 cosas, es recibe una nueva historia empresarial poco conocida y con lecciones replicables todos los días. Es decir, en YouTube solemos hablar de historias de empresas muy conocidas, pero esas a veces no inspiran tanto ni te hacen tomar tanta acción como pequeñas empresas que han encontrado cosas nuevas y novedosas que dices, podría haber sido yo esta persona. Esta es la propuesta de valor ahora de la newsletter. Cada día te encontramos una idea de un negocio que ha empezado alguien corriente y te explicamos cómo lo ha hecho. Además, de forma simple y en muy poco tiempo. En menos de 5 minutos te has leído la historia. Por ejemplo, pues viajes a Corea del Norte o medio millón al mes vendiendo chanclas. Y te explicamos pues cómo lo ha hecho. Simple. Sus lecciones, cómo ha montado el e-commerce, etc. Desde que empezamos a enviar estos correos, el grado de satisfacción ha subido muchísimo, porque como podéis ver, este software que es Beehive, el que montó el Morning Brew, fijémonos que siempre cuando acabamos un email, lo que hacemos es preguntar a la gente qué te ha parecido. Por ejemplo, aquí en el de las chanclas, vamos a polls, y oye, casi el 90% de gente que le ha gustado, y con el resto de historias también. Normalmente cuando enviábamos los otros correos no estaban tan elevadas las puntuaciones, a lo mejor estaban entre el 70-80%. Y cuando empezamos a ver que este tipo de historias funcionaban, dijimos, oye, hemos dado con el clavo. A partir de ahora hacemos menos contenido, cada día una pequeña historia, y si te suscribes a la membresía Pro, recibes microtendencias todos los días y un reporte de tendencia en profundidad el fin de semana. Simplificamos la propuesta, la hacemos mucho más fácil e interesante a nivel de entenderla y a partir de ahí ahora nos toca escalar otra vez en marketing. Hemos vuelto al canal de YouTube, hemos vuelto a Instagram y poco a poco iremos agrandando los canales de adquisición. Otra cosa importante también es que al principio no es tan importante tener 20 canales de adquisición. Es importante tener uno y enfocarte en ese constantemente y hacerlo lo mejor posible. Cuando ya hayas hecho lo mejor posible, añades otro canal de adquisición. Nosotros seguiremos con YouTube, seguiremos con Instagram y en el momento de escalar añadiremos Facebook Ads, que es lo que nos ha funcionado muy bien hasta ahora porque tienes mucho control sobre él. Y en tema de producto estuvimos iterando muchísimo. Probamos diferentes fórmulas para que al final las personas percibieran valor sin tener esa sensación de que se están perdiendo mucha cosa, porque al final hacemos un reporte de tendencia que, como te decía, a lo mejor los investigadores están decenas de horas investigando y son 15-20 páginas. Entonces lo que hicimos es, al final, a lo que hemos llegado es que cuando te apuntas a la versión Pro, te damos un resumen del reporte, ¿vale? Porque no todos los temas te van a interesar al 100%, donde aquí, literalmente, de todo lo que hemos hecho de trabajo, te ponemos lo mejor de lo mejor. A la gente le encanta ver que se ha hecho el trabajo, pero mucha gente solo con los mejores casos de éxito no necesitan ver los 27 extra. Pero el que quiera puede profundizar y ver el reporte entero. ¿Qué está pasando en el sector? Que hacemos observaciones de, oye, pues ¿qué está pasando, no? Pues te ponemos las 3 mejores observaciones y 8 más en el reporte completo. Ideas de negocio, pues te ponemos las 3 mejores y tienes 13 más. ¿Qué dicen los fans? ¿Qué dicen los haters? Herramientas, las mejores,
Lecciones, te ponemos las mejores y te ponemos siempre, tienes 15 más en el reporte, 5 más en el reporte. Y para cada reporte te damos artículos y vídeos para que puedas seguir profundizando. Pero en vez de ponértelos todos, los 3 mejores, y tienes extras en el reporte. Si vas al reporte, pues como te decía, aquí son decenas y decenas de horas, y fíjate que esto es mucha información. Mucha gente al ver tanta información se saturaba. Con este formato conseguimos que sí o sí percibas valor, porque mucha gente se queda con el resumen de lo mejor, y el que quiere profundiza. Pero esto ha sido después de iterar, hemos probado diferentes formas de que el valor se entregue y que no te sea tan tedioso, etc. Pero para mí la gran lección es, hay momentos donde tienes que apagar cosas, tienes que dejar de hacer cosas para centrarte en lo que es realmente importante. Y sobre todo no dejarte engañar por lo que te ha funcionado hasta ahora. O sea, piensa que como emprendedor has aprendido lecciones que a veces han sido lecciones erróneas en base a que hasta ahora es lo que te ha funcionado. Al final, el negocio tiene que ser simple, replicable, escalable, mejorable y que no dependa de ti. Para mí, esa es una de las grandes lecciones y claves que he aprendido. Crear los sistemas, yo los he hecho en Notion, poner un project manager que su gran misión sea que los sistemas funcionen, ¿vale? O sea, literalmente tenemos un calendario general, parecen cosas obvias, ¿no? Pero que todo tenga un proceso y un sistema, y si algo falla en el sistema, o sea, si algo falla es o porque en el proceso no estaba o porque la persona no se ha leído el proceso. Esto no es magia, ¿eh? No puedes poner a cualquier persona a trabajar el sistema. Tienes que poner a la persona adecuada, cualificada para ese sistema en concreto. Pero esto a mí me ha liberado muchísimo tiempo y me ha dado tiempo para pensar, para leer, para investigar y mejorar, por así decirlo, con el sombrero de empresario, el negocio. Y ahora fijémonos que el negocio es bastante más sólido que hace unos años. El negocio tiene una propuesta de valor clara, gratuita, donde para poder acceder a ella tienes que dejar el email, vamos subiendo la base de usuarios. No hago yo el contenido, o sea, tenemos investigadores, copywriters muy bien pagados, prefiero un equipo pequeño, descentralizado, incentivado, muy bueno. El negocio además eso lo hacen ellos. En los reportes, obviamente, pasan el control de qué tipo de reportes se pueden hacer y qué no, pero una vez el usuario toca la newsletter, ya no depende de que yo esté o le venda. Y en cuanto a los canales de adquisición, ahora mismo tenemos YouTube e Instagram que sí que dependen de mí, pero ya nos hemos demostrado de aquella etapa anterior que podemos crecer sin que yo esté. Entonces, estos son los pilares que hemos puesto para poder crecer y escalar el negocio sin que tenga que estar yo. Porque hay una frase muy buena que me dijo mi socio hace un tiempo que me quedó marcadísima, que es, oye, yo sé que te aburres, yo sé que te aburres muy fácil, que vas saltando de cosa en cosa, que te encanta crear, pero has creado una cosa muy interesante y no creo que dar a luz a un bebé te dé derecho a matarlo. Y fue como, no me digas esto. Pero es así. O sea, Emprende Aprendiendo nace con una misión muy clara, que es facilitar el aprendizaje de las mejores empresas y de las empresas que te inspiren. Y no solamente eso, nuestra propuesta de valor lo que quiere hacer es lo que yo siempre he hecho, que es buscar las tendencias de negocio, los sectores más interesantes y empoderar a los emprendedores de habla hispana, que parece que siempre hemos estado un poco por detrás. Entonces, esa misión la cumple, ¿no? con esta estructura. Y además, yo me puedo aburrir mañana y que me dé una crisis existencial e irme a meditar, que esto no va a fallar, ¿no? Y simplemente quería compartir este viaje con vosotros. Creo que además también es una forma de yo repasar mis conceptos y seguramente a alguien, como decía, que tenga una marca personal, que le gusten los negocios por internet, puede sacar mucho de este vídeo. Como te decía, espero que te haya gustado el vídeo. Cosas que hacer ahora. Te dejaré abajo en la descripción el enlace a Beehive, esta plataforma de newsletters, por si quieres usarla.
Por otro lado, también nosotros estamos buscando investigadores. Tenemos ya unos cuantos en el equipo, pero siempre estamos buscando más talento, por lo que te dejaré un formulario por si te interesa trabajar con nosotros. Ya te digo que somos muy específicos, estamos buscando gente que sepa inglés, que tenga muchas nociones de empresa, que sepa buscar información muy buena, que no sea fácil de encontrar. Por ahí también tendrás eso. Y por último, también estamos buscando historias de empresas poco conocidas. Es decir, si tú tienes una empresa, estás facturando más de 10.000 euros al mes y has montado algo interesante que sea relevante, también te dejaré un formulario porque queremos conocer esas historias para poder contarlas al mundo. No te digo que vayamos a contarlas todas, no es seguro, pero si encontramos una pepita, una gema, pues también nos interesaría conocer tu historia. Así que nada más, de verdad, espero que este vídeo te haya gustado. Pásaselo a alguien, a tu socio, a tu amigo, por si también le puede inspirar. Y de nuevo, mil gracias. Mi nombre es Euge Oyer y nos vemos en el siguiente. Chao. Ay, por cierto, si te ha gustado este formato de más largo, más contenido, dímelo en los comentarios para que de aquí 1, 2 o 3 meses te siga abriendo la empresa y te siga contando este tipo de cosas. Así que feedback súper agradecido. Chao.